Vamos a comenzar con el mensaje, y el título del mensaje lo he llamado Características de un discípulo de Cristo. Pero antes de eso vamos a orar. Invito, hermanos, pueden pasar por favor, y nuevamente lo he llamado, pueden pasar más adelante, hermanos, los que están atrás, si pueden ocupar más adelante, y solamente la parte de las sillas de atrás para los hermanos que tengan sus pequeños, sus pequeñitos, para que puedan salir rápido y atenderlos. Bien. Oremos, hermanos, oremos. Padre, venimos una vez más en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo para darte gracias que esta mañana estamos aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Tal vez no estamos la mayoría de los hermanos, Señor. Me hubiera gustado que estén la mayoría de los hermanos para aprender este tema tan importante, Señor, de ser un verdadero discípulo tuyo. Pero Dios mío, tú conoces todo, tú sabes toda la situación. También hay algunos hermanos que están delicados de salud. Oramos por ellos también, Dios, y pedimos que los que estemos aquí, Señor, podamos ser bendecidos por medio de tu palabra y nos desafíes a comprometernos más como discípulos tuyos. Señor, guíanos, que sea tu Espíritu hablando esta mañana y no yo, Señor. Sé tú, Señor Jesús. En el nombre bendito tuyo, mi Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, quisiera empezar con una pregunta. ¿Qué se requiere o qué se necesita para que alguien se vuelva experto en hacer algo? Ajá, sí. Exacto, no práctica. Dicen que la práctica hace al maestro. ¿Han escuchado esa frase, no? Personalmente, hermanos, voy a decirlo de una manera cuidadosa, pero ha sido así. Yo no he sido tan útil en las manos de Dios. Cuando llegué a la iglesia, yo llegué a la edad de 13 años y de verdad que no sabía cómo hacer las cosas que hoy estoy haciendo. Si bien sabemos, tras de todo ello está nuestro Dios, ¿no? Guiándonos con los dones, con las habilidades, perfeccionándonos, ayudándonos en el proceso de volvernos mejores en las cosas que hacemos, ¿no? Está Él. Pero por otro lado también está la oportunidad que uno tiene para poder crecer. Y yo doy gracias a Dios que cuando llegué a la iglesia estaba recién empezando. Yo también llegué casi al mismo tiempo que la iglesia empezó a crecer también. Y llegué y decía, ¿y ahora qué hago acá? No sabía cantar, no sabía tocar ni el cajón, no era compasado. Me acuerdo que Jorgito nos enseñó, nos capacitó a poder aprender los instrumentos y me iba mal, no era bueno. Pero si me hubiera desanimado, lo hubiera dejado todo ahí y nunca hubiera aprendido las cosas que hoy he aprendido. Gracias a Dios por ello, hermanos, que ahora aprendí después a tocar la guitarra. Me sabía solamente 4 canciones y cuando me pedían una más, volví a repetir las canciones. Creo que mi rebaño era el que más se cansaba porque solo tenía las 20 únicas canciones que me las sabías. Pero después empecé también a tocar el teclado y cuando iba a casa estaba ahí, practique. A veces no me salía, primero tenía que cuadrar una mano de la otra, porque es un trabajo de mucha disciplina, constancia, perseverancia. Me acuerdo que una vez fui a ver al hermano Richard cuando estaba acá y como les dije tenía estos problemas de que solamente cantaba 4 canciones y a veces no me salían, a veces salía un gallo y me voy y le digo, hermano Richard, ya no quiero seguir en la alabanza, no quiero seguir aquí en el rebaño tocando la guitarra. Y el hermano me insistía, no, pero sí lo haces bien y todo eso, pero yo no, ya no, hermano. Fue hasta que después, orando en mi casa, me di cuenta, dije, no, tengo que volver. Y volví y comencé a seguir. Y hasta ahora, bueno, gracias a Dios que estamos en esto, ¿no, hermanos? ¿Por qué les comparto eso, hermanos? Porque hoy vamos a ver
las características de un discípulo de Cristo. Ser un discípulo no está muy lejano a esta experiencia que yo les menciono. Para ser un discípulo de Cristo se requiere mucha perseverancia. Para ser un discípulo de Cristo se requiere aprender cada vez más. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué características yo debo tener como discípulo de Cristo? Eso es lo que vamos a aprender ahora, ¿ya? Vamos a aprender cuál es la meta que Dios tiene para ti, hermano, como discípulo de Cristo. Vamos a ver también qué rol nosotros cumplimos como miembros de la iglesia, como discípulos de Cristo en la iglesia. Y también vamos a aprender qué rol debe cumplir la iglesia contigo como discípulo de Cristo. Y finalmente, valorar las facilidades que hoy tenemos para mejorar y perfeccionarnos en esto de ser discípulos de Cristo que hoy tenemos en la iglesia. ¿Ya, hermanos? Entonces comencemos en este momento definiendo qué es un discípulo. Para muchos cristianos, discípulo es un término religioso que describe a los 12 discípulos, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Nosotros antes teníamos ese pensamiento de que ¿quiénes eran los discípulos? Ya no, Mateo, Jacobo, Juan, Judas, todos ellos, Pedro, y decíamos, no, esos son los discípulos. Pero en verdad, ¿ellos nomás eran los discípulos? No, pero estábamos confundiendo el término discípulo con apóstol, ¿no es verdad? Y confundíamos, decíamos, no, los únicos discípulos son ellos. Y de alguna manera, por tener ese concepto, es que nosotros mismos no nos veíamos como discípulos. Pensábamos que los discípulos fueron los 12, pero yo no soy un discípulo. Bueno, la Biblia nos enseña que para que los 12 sean discípulos de Cristo, antes, el llamado no es discípulo, sino apóstol, ¿ya? Los 12 fueran los apóstoles, antes estos fueron discípulos, porque de toda la cantidad de personas que le seguían a Jesús, Él solamente escogió a 12 para ser sus apóstoles. Pero estos 12 siempre fueron discípulos, ¿ya? Eso es lo que primero debemos entender. ¿Qué es un discípulo? Sin embargo, discípulo, hermanos, viene del griego macetés, no de maceta, sino macetés. Y significa alumno. Eso significa discípulo. Significa alumno, significa aprendiz, significa principiante, significa estudiante. Para mí, estos 4 significados es un discípulo. Pero el más cercano es el ser estudiante. Si nosotros antes no nos hemos visto como discípulos estudiantes, no hemos entendido el concepto de ser un discípulo según lo que la Biblia nos enseña, ¿ya? Somos aprendices, somos discípulos, somos estudiantes, pero ¿de quién? ¿Quién es el maestro? De Jesús. De hecho, hermanos, en varios lugares de los evangelios se lo llama a Jesús maestro, pero tenían una palabra para describir a los maestros en el antiguo, en la iglesia primitiva. ¿Cómo se llamaban ellos? Rabís. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 2, dice que una noche vino a Jesús Nicodemo y le dijo, Rabí. Miren, Nicodemo siendo maestro de la ley, ¿cómo le llama a Jesús? Rabí o maestro. Y le dice, sabemos que has venido de Dios para enseñarnos como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Miren cómo un maestro le llamaba a Jesús maestro, ¿no? Y en ese sentido, entonces, Jesús es el maestro, y nosotros ¿qué debemos ser entonces? Los alumnos o los
discípulos, ¿no? Nosotros, sus seguidores, debemos ser los discípulos. Quisiera hacer esta pregunta, hermanos. ¿Qué será lo que espera Jesús de todo discípulo suyo o de todo estudiante suyo? ¿Cuál será el deseo de Cristo de todo estudiante suyo? Y el deseo de Cristo, hermanos, es que nosotros aprendamos. El deseo de Cristo es que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento y comprensión hasta el punto de llegar a convertirnos también en maestros. Esto es lo que quiere el Señor para ti, querido hermano, discípulo, aprendiz, estudiante. Que tú te perfecciones, que tú adquieras más conocimientos y comprendas más cosas de la palabra para que un momento tú seas un maestro. A veces nosotros no hemos entendido ese concepto. Hemos pensado que solamente estoy aquí para ser enseñado por los demás. Pero no, el propósito del Señor es que tú crezcas como discípulo y llegues a convertirte en maestro. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque en Hebreos capítulo 5, versículo 12, ahí sí pueden acompañarme con sus Biblias. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, dice lo siguiente. Miren lo que dice para llamar la atención el autor de la epístola de Hebreos a aquellos que por mucho tiempo se contentaron con ser solamente alumnos y aprendices y discípulos. Claro que un discípulo no deja de ser nunca discípulo, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo, Hugo, si estoy enseñando la palabra, puedo ser un maestro aquí, pero no dejo de ser discípulo, porque tengo que seguir aprendiendo. Eso es mi deber como discípulo. Y en Hebreos 5 del 12 al 14 dice así: aunque debíais ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Vuestra situación es tal que aún tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que se alimenta de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque no es más que un niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, Dios quiere que seamos ¿qué? Que ya seamos maestros, que no nos contentemos con la lechita del curso vida, curso amistad nada más, sino que nos volvamos maduros espiritualmente, adquiriendo los conocimientos que Dios quiere darnos a través de su palabra, hasta el punto de llegar a ser ya maestros. Hermanos, tenemos 20 años en la iglesia. ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros como discípulos delante de Dios? ¿Seguimos siendo solamente aprendices o ya somos maestros? Todos deberíamos ser maestros ya, dice la palabra de Dios. Pero tengamos cuidado, porque Santiago también dice que no haya muchos maestros. Pero Santiago no está de alguna manera restringiendo que hayan los que enseñen en la Biblia, los maestros, sino Santiago nos llama a decirnos que aparte de ser maestros, nuestra conducta debe ser cuidada, porque los maestros de ese tiempo, sus conductas no eran buenas, se peleaban, crecieron tanto en conocimiento que se atacaban unos contra otros. Por eso Santiago le dice: no haya muchos maestros entre ustedes. Es decir, que a la par que yo crezco en mi conocimiento y mi comprensión con las Escrituras, a la par tiene que estar reflejada mi conducta y mi buen ejemplo como creyente, mi carácter. Eso es lo que Dios quiere para mi vida, no solamente en ser un maestro, sino Dios quiere que mi conducta refleje el Evangelio de Cristo. Ahora nosotros como Iglesia Cristiana Vida y Nueva Vida ya en el otro sector de Cajamarca, espaldas del Open Plaza, ¿no? Nuestros hermanos están ahí. Nosotros como Iglesia Cristiana Vida, hermanos, tenemos este propósito: que los creyentes de las iglesias hagamos y seamos discípulos de Cristo.
Ese es nuestro llamado y esa es nuestra razón de ser. ¿Según qué versículo? Según Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. ¿Qué es lo que dice Mateo 28, 19 al 20? Por tanto, después de lo que Cristo, el rabí, el maestro, ha hecho, después de la obra perfecta que Él cumplió como maestro, aquí el desafío de nuestro maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ahora ustedes, discípulos, le dice a todos ellos, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el mandato que Dios nos da según este versículo? Muchos han asociado el mandato que Dios está dando aquí diciendo, id, ese es mi mandato, que yo vaya, que yo salga, que yo me vaya a las misiones y predique la palabra. Pero no es el mandato originalmente. El mandato original, imperativo, en este versículo se encuentra en la palabra de ahí que dice discipulad. Ese es el mandato. No es id, es haced discípulos. Esta versión lo pone más claro, ¿no? Ese es el mandato, discipulad, es el imperativo. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer discípulos o discipular? Ahí sí vienen todos los gerundios o participios. Yendo a algún lugar a visitar a alguien, discipularle en su casa, yendo a la misión. Yo estoy cumpliendo este mandato principal que es discipular. ¿Qué más haciendo? Bautizando. También estoy cumpliendo el mandato discipular, haciendo más discípulos, haciendo que más personas se integren al cuerpo de la iglesia, bautizando. Pero ahí no termina. Dice también, ¿cómo debo hacer discípulos? Enseñándoles a obedecer todas las cosas que Jesús dice, yo os mandé. Entonces ese es el mandato, hermanos. Haced discípulos. Si tú eres un discípulo, Cristo quiere que hagas más discípulos de estas tres maneras. Bueno, los ancianos somos los que estamos bautizando, ¿no? Pero tú puedes hacer las otras dos maneras, capacitando y enseñando a otros. Puede ser que tú, hermana, que tienes ya bastante tiempo conociendo las cosas de Dios, conociendo la palabra, reúnas a otras señoritas, claro, bajo también el permiso, ¿no? Que es bueno a veces pedir a los ancianos para estar enterados, y comenzar a discipular a otras hermanas de la iglesia, otras señoritas de la iglesia. Está bien, porque estás cumpliendo el mandato de ser discípulos. Y eso es lo que Dios quiere, no solamente para los líderes, para los ancianos, sino para toda la iglesia. Cristo quiere que todos seamos y hagamos discípulos de Él. Discipulad. Ahora veamos el propósito de todo discípulo. ¿Cuál debe ser el propósito de todo discípulo? En primer lugar, hermanos, ser como Cristo. Ese debe ser el propósito de todo discípulo. Tú como discípulo, ¿cuál es tu razón de ser? Ser como Cristo. Nosotros ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y Jesús viene a ser nuestro profesor. Entonces, ¿cuál es mi deber como alumno? Ser como mi profesor. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Porque, hermanos, secularmente, ¿cuál es el deseo de todo profesor con sus alumnos? ¿Cuál es? Que los alumnos adquieran conocimiento, comprensión de las asignaturas, para que puedan comprenderlas al mismo nivel que el mismo profesor, ¿o no? Eso es lo que quiere todo profesor, ¿o no queremos eso? Bueno, yo tuve la bonita experiencia de enseñar también en un colegio y me frustraba cuando los alumnos, los niños, no entendían la clase que yo les estaba enseñando. Pero me sentía tan bien cuando lo veía que lo hacían tal y como yo les enseñaba, ¿no? Eso es como un privilegio, ¿no? Es algo que uno tiene, que siente en su corazón satisfacción, ¿no? Porque sus alumnos están aprendiendo los conocimientos y aplicándolos como tú les estás enseñando. Es bonito eso. Y eso es lo que Dios, eso es lo que Cristo
espera que nosotros también hagamos. Miren, ¿cuál es el deseo de Dios para nosotros como discípulos suyos? Según Romanos 8:29, ahí está. Ese es el deseo de Dios para ti, Dios Padre. Porque a los que antes conoció Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que el deseo de Dios es que tengamos la exacta semejanza espiritual y las características de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. El deseo de Dios Padre es que seamos conformados a la imagen de Cristo, hermanos. Este es el deseo de Dios. No solamente que estés en el cielo, qué chévere, estoy en el cielo, tengo vida eterna. No, Dios tiene ese propósito que trasciende toda la historia humana, la historia de la creación, para que tú seas conformado a la imagen de Cristo. Pero solamente Dios Padre tiene ese deseo. No solamente Dios Padre. ¿Cuál es el medio por el cual nosotros somos conformados a la imagen de Cristo? Vamos a ver 2 Corintios 3:18. Tienen ahí en sus Biblias 2 Corintios 3:18. ¿Cuál es el medio por el cual Dios nos conforma a la imagen de Cristo? Dice así. Está hablando aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que eran muy inmaduros en esa iglesia, y les dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu del Señor. Somos conformados a la imagen de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, vemos que ¿cuál es el deseo del Espíritu Santo? También, ¿cuál es el deseo de Dios en primer lugar? Que sea conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? También, dice ahí, somos transformados por medio del Espíritu Santo a la imagen misma de Cristo Jesús. O sea, el deseo que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida es también transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Y qué es lo que usa el Espíritu Santo para transformarnos a la imagen de Cristo? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que el Espíritu también tiene como deseo para nosotros, transformarnos nuevamente a la imagen de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver, hermanos, que tanto el deseo del Padre como el trabajo del Espíritu Santo es hacernos conforme a la imagen de Cristo. ¿Y cuál será el deseo de Cristo en la Trinidad? Veamos qué dice Lucas 6:40. Y miren lo que dice Jesús a sus discípulos, a sus 12 que estaban ahí. No sé si fueron los 12 exactamente, imagino que había más de todos los 12 que estaban ahí presentes. Y miren lo que dice Jesús a sus discípulos. Y hay que tenerlo siempre en cuenta para mantener la humildad, pero el deseo que Cristo tiene también para todo discípulo suyo. Dice lo siguiente: los alumnos no son superiores a su maestro. ¿Eso es verdad? Sí. Nunca podremos superar al maestro que es Jesucristo, pues jamás, hermanos. Él es maestro por excelencia, el rabí por excelencia. Y Jesús continúa hablando y dice: pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Entonces, en este versículo vemos que Jesús exige finalmente a todo discípulo, recuerden qué es la definición de discípulo: aprendiz, estudiante suyo, que crezca para ser igual que su profesor. Eso es el deseo de Cristo. No llegaremos a ser más que Él, pero Él quiere que, así como el maestro con sus alumnos, que quieren que adquieran los conocimientos y sepan aplicarlos como lo hace el profesor, así quiere Cristo, hermano, que tú crezcas en tu conocimiento. Como dice esta versión, me encanta, que dice:
el que complete su entrenamiento. Esto no es fácil, hermano. Esto se requiere entrenarte, esto se requiere perseverancia, sacrificio, para llegar a serte experto en lo que Dios quiere que tú hagas, para llegar a ser un maestro. Entonces, en este versículo vemos que ese es el deseo de Cristo. Entonces les pregunto, hermanos, a la luz de todo esto que estamos aprendiendo, ¿es también nuestro deseo y propósito imitar a Cristo en nuestras vidas? ¿Es mi deseo y propósito imitarlo a Él? Como decía Pablo, ser como Él, participar de sus sufrimientos si es necesario, experimentar la resurrección de los muertos y ser como Cristo. ¿Es mi deseo personalmente como cristiano, como miembro de Iglesia Cristiana Vida, ser imitador de Cristo Jesús? Porque Romanos 5.1 dice, como Efesios 5.1 dice, como hijos recién nacidos, imitad a Cristo Jesús. Es mi deseo crecer en mi conocimiento y comprensión para ser igual a mi rabí, a Jesucristo. Es también mi deseo crecer en mi conocimiento y comprensión para ser como Él. Hermanos, espero que este sea nuestro anhelo. Recuerden lo que anhela Dios, el Espíritu, Cristo, y que ese sea también el nuestro, ¿no es verdad? En segundo lugar, hermanos, un discípulo que quiere ser como Cristo se compromete con la iglesia de Cristo. Eso hay que tenerlo claro. Un discípulo que quiere ser como Cristo se va a comprometer con la iglesia de Cristo. Vamos a ver Efesios 4:15, ahí en sus Biblias también. Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice lo siguiente. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia de Éfeso y les anima para que sigan en su crecimiento espiritual, y les dice así: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Qué espera la cabeza de la iglesia por el cuerpo de la iglesia que somos nosotros? Que crezcamos en todo, en todo aquello, hasta llegar a ser como Él también, ¿no? Es el versículo que dice acá: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y hermanos, en ese sentido, el rol de la iglesia es crucial para el discipulado. El rol de la iglesia es crucial para el discipulado. Está relacionado directamente con el propósito del discípulo, que es crecer a la estatura de Cristo, que el cuerpo crezca en todo lo que conforme a la cabeza, que es Cristo. Esa es la iglesia. Está hablando aquí en concepto de iglesia. Y hay que tener claro esto, ¿no? Donde hay discípulos, hay iglesia. Donde hay discípulos, hay iglesia. No podemos hablar de discípulos sin iglesia, jamás. Hay muchos que se dicen ser discípulos de Cristo, hermanos, pero no asisten a ninguna iglesia. ¿Serán en verdad discípulos de Cristo? No, porque un discípulo está en la iglesia de Cristo. Y muchos dicen: yo no creo en el concepto de iglesia, y por ello no se comprometen en la iglesia. ¿Llegarán a ser discípulos de Cristo? ¿Crecerán conforme a la cabeza de la iglesia que es Cristo? Jamás. Si no se comprometen con la iglesia, ¿estarán comprometidos con Cristo? Mi compromiso con Cristo debe ser reflejado con la iglesia que Cristo fundó. No puedo decir que estoy comprometido con Cristo y vivo en mi casa solito. Yo soy un discípulo, pero ¿qué tipo de discípulo? Si estoy solo y no estoy creciendo en la iglesia de Cristo. En Mateo 16:18 enseña que Cristo instituyó la iglesia, que Cristo la creó. ¿Para qué creó la iglesia? ¿Para que sepamos que hay una iglesia en algún lugar por ahí, en Colonial? ¿O para que nos comprometamos en la iglesia que Cristo creó? Y como dice este versículo, ¿no? Efesios 4:15, para que reflejemos nuestro amor y compromiso con Cristo
comprometiéndonos con su iglesia, y como muestra de habernos comprometido con Él, como dice este versículo, juntos como iglesia, siguiendo la verdad, es decir, la palabra, y el amor, es decir, la comunión, crezcamos en todo conforme a la cabeza que es Cristo. No podemos hacer un discipulado sin una iglesia. Juntos se llega a la estatura del Maestro. Juntos como iglesia, animándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, como dice Hebreos, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre, sino exhórtense. Miren que el día ya viene, ya se aproxima. Así que juntos, dice Pablo aquí, crezcamos en todo conforme a la cabeza que es Cristo. Entonces, si yo no tengo iglesia, no tengo a la cabeza que es Cristo, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Si yo no tengo la cabeza que es Cristo, no puedo crecer ni fortalecerme conforme a Cristo, porque este versículo me enseña que es así. Y no puedo llegar a ser ni convertirme en un discípulo de Cristo. Jamás, no puedo. Tengo que comprometerme en primer lugar con la iglesia. Entonces, hermanos, es muy necesario para mí como discípulo comprometerme con mi iglesia para mostrar mi compromiso con Cristo como discípulo suyo. Esto es lo que la Biblia me dice, que es mi deber como cristiano. Si estoy parte de la iglesia cristiana vida, comprometerme con esta iglesia para cumplir los propósitos de Cristo. Hoy en día, hermanos, bueno, lo puedo ver en el campo, muchos miembros no se comprometen en sus iglesias locales. Muchos miembros no asisten regularmente a las iglesias. Eso sucede en el campo, ya que en la iglesia un domingo en la mañana vacía la iglesia. Hay 2, 3. Pero cuando es el aniversario, todititos, se llena la iglesia, no hay ni dónde entrar. Y la pregunta es, ¿dónde están esos miembros? Se han ido a otra iglesia, porque en la otra iglesia hay aniversario en la otra iglesia. Y la otra semana hay otro aniversario en otra iglesia. Y su iglesia está vacía, muerta. El pobre anciano está ahí, aún 2 hermanitos viejitos tratándoles de animar. Prediquen la palabra, sirvan al Señor. Y los demás se fueron de la iglesia. Están de aniversario en aniversario, como saltamontes. Lo vemos en las iglesias citadinas o de la ciudad. Se puede ver eso. Hay miembros que después de la pandemia que ha pasado, se han acostumbrado a las reuniones virtuales y ya no llegan a la iglesia porque se han acostumbrado a entrar solamente virtualmente, y como resultado de esos hermanos no están creciendo espiritualmente. Su vida cristiana no es real, no crecen en su vida cristiana. Y aparte que nadie en sus iglesias sabe lo que hacen ellos. Nadie conoce, no dan cuentas a nadie de sus vidas ni nada. Son creyentes nominales cuya vida está muy enfocada en el mundo más que ser aprendices de Cristo. Y eso es lo que sucede, hermanos. Si no me comprometo en la iglesia, ¿con qué me estoy comprometiendo finalmente? Si no es la iglesia, ¿con qué me voy a comprometer? Con el mundo. Me voy a comprometer más con el mundo. Mi vida va a ser más preocupada por las cosas del mundo, porque no estoy comprometido con la iglesia de Cristo y no estoy comprometido con Cristo. Esa es la realidad. Como resultado, me vuelvo más mundano, me van a gustar las cosas seculares, me van a gustar las fiestas, me van a gustar las reuniones sociales. ¿Por qué? Porque mi mente se está yendo más por las cosas del mundo, porque no me estoy comprometiendo con las cosas de Cristo. Y comprometerse con las cosas de Cristo es comprometerse con la iglesia de Cristo. Esa es la realidad. Ahora otros, por otro lado, teniendo su iglesia local, van de iglesia en iglesia, en iglesia en iglesia, en busca de no sé qué. ¿Qué buscarán? Tal vez como vimos en el teatro, ¿no? Experiencias emocionales. Buscan mejores predicadores porque ya les cansó Hugo, ya les cansó los predicadores de la iglesia. No, vamos a predicadores que me motiven, que me hagan sentirme bien, ¿no?
Pero después, ¿qué? Termina todo y siguen igualitos, sin comprometerse con sus iglesias y por lo tanto sin comprometerse con Cristo. Como resultado es que son creyentes inmaduros, porque si están buscando satisfacer sus emociones, son creyentes emocionalmente débiles, que al mínimo problema caen en su fe o hacen problemas los unos a los otros. Si yo estoy busco una iglesia donde me pueda sentir bien emocionalmente, es porque no he aprendido a madurar en esa área emocionalmente. ¿Y qué es lo que me va a enseñar a madurar emocionalmente? La palabra de Dios. Pero si no estoy leyendo la Biblia en casa, ¿voy a poder madurar emocionalmente? Por eso busco predicadores que me motiven, me animen y todo eso. Y vengo a la iglesia para que me animen. Pero no están comprometiéndose como es debido en la iglesia, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Buscar más la palabra que la emoción. Y aquí viene lo más importante, ¿no? No solamente el discípulo deberá estar comprometido con la iglesia para su crecimiento, sino que la iglesia también debe estar comprometida con el discípulo para su crecimiento. Y para terminar, Gaby, ¿puedes poner? ¿Sí está ahí? Ah, ya, gracias. Me faltó esto, sí, disculpa. ¿Y cuál es el rol de la iglesia con el discípulo de Cristo? La iglesia, hermanos, en ese sentido debe ser un lugar donde se facilite el aprendizaje del discípulo para ser como Cristo. Es por eso que la iglesia debe ser una escuela de aprendizaje y la iglesia debe ser bíblica. Por lo tanto, la iglesia debe tener una escuela bíblica, ¿no? Ahora sí vayamos al tercer punto. Y para que el discípulo sea como Cristo, la iglesia deberá ser esa escuela bíblica. La iglesia debe ser una escuela de aprendizaje, según Mateo 19:20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y enseñándoles significa didascontes. Bueno, eso está en la palabra griego, pero yo lo pongo el griego, hermano, no para decirles que sé griego, porque yo no sé nada de griego, ¿ya? No sé nada de eso. Si no lo pongo para que asocien con otra palabra. ¿A qué le suena didascontes? A didáctica. ¿Y qué es la didáctica? Es la ciencia que busca la manera de que se enseñe algo, que incluye estrategias y métodos de estudio y de aprendizaje que los maestros utilizan para ayudar a los estudiantes a aprender de la mejor manera posible. La didáctica. Y este versículo nos hace pensar de que debe haber una didáctica en la iglesia. En ese sentido, la iglesia debe ser un centro de aprendizaje, un centro de estudios donde maestros y alumnos interactúen y estudien ¿qué? ¿Qué deben estudiar? Todas las cosas que yo os he mandado, dice aquí. ¿Y dónde están todas las cosas que Jesús nos ha mandado? En su palabra, todas las cosas. Estamos fresquitos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esto nos deja un desafío doble, ¿no? Por un lado, un desafío que como iglesia debemos tener bien elaborada un currículo de aprendizaje organizado desde lo más básico hasta lo más profundo de la palabra de Dios. Ese es el desafío que se nos da como iglesia, que debemos tener. Pero en segundo lugar, el desafío para estudiantes, nosotros. Estudiar y obedecer todas las cosas que Cristo ha mandado, que eso no se hace en un mes, en 2 meses, en un año. Todas las cosas de la palabra, estudiarlas y obedecerlas, se requiere de toda una vida, hermanos. ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Seguir conociendo a nuestro Dios. Pero ahí sí va a ser más fácil, ¿no? Face to face, cara a cara con Él, mirándolo, contemplándolo, pasando tiempo con Cristo. O sea, yo no entiendo qué anhelo puede existir en mí como discípulo de Cristo más que conocer a mi Cristo
estudiando la palabra de Dios, porque eso es lo que voy a hacer en el cielo. Y si no lo hago en la tierra, entonces ¿para qué quiero el cielo? Y muchos alucinamos, ¿no? Decimos, cuando esté en el cielo voy a estar postrado delante de Dios, voy a pasar tiempo con Él escuchándole, en su pecho recostado. Pero ¿qué haces con tu Biblia en casa? Quién sabe, algunos se recuestan para dormir en la Biblia. Pero aquí está el maestro, aquí nos habla, aquí te puedes postrar a los pies de este rabí majestuoso que es Cristo y lo puedes conocer. Pero ¿qué hacemos como discípulos de Cristo? ¿Apetecemos la palabra de Dios? El mundo no apetece la palabra, hermanos. Nos llenamos de muchas cosas, pero como pupilo, como maestro de mi Señor, aquí es donde me postro a sus pies. Aquí es donde anhelo su presencia cada día en mi vida. Y si no lo hago, no estoy siendo un discípulo de Cristo. Si no lo hago, ¿para qué? ¿Para qué vengo a la iglesia? Si la iglesia es hacer discípulos. Si no lo hago, ¿para qué me voy a ir al cielo? Si en el cielo voy a estar conociendo a Cristo Jesús y todo lo que de Él me habla. Para finalizar, hermanos, creo que lo tienen ahí y está bien claro, ¿no? En nuestra iglesia tenemos toda una estructura curricular bíblica que tiene como propósito principal no solo adquirir conocimientos, sino conocer bien a Dios y dejar que Él cambie nuestras vidas para su gloria. Y esto es todo lo que nosotros tenemos y es una bendición tenerlas aquí en nuestra iglesia, hermanos. Toda esta estructura que gracias a Dios, gracias a Cristo, nuestros hermanos nos han dejado esta herencia para que nosotros pongamos toda diligencia a estudiar cada una de estos cursos y asignaturas que son ¿de dónde? No vienen de hombres, viene de la palabra de Dios, todo. ¿Puedes regresar, Gaby? Y por ejemplo tenemos estos dos cursos antes del bautizo, que los dictamos para aquellas personas que quieren conocer a Cristo y quieren de alguna manera también creer en Él y entregar su vida a Cristo. Lo hemos dividido en dos, ¿no? Tenemos cursos enfocados en el evangelismo y cursos enfocados en los medios de gracia, o también llamado vida cristiana. Luego, después de bautizarnos, pasamos a los siguientes cursos, donde vemos la primera etapa, que es el fruto del Espíritu Santo. Ahí se nos enseña como discípulo cómo debe ser mi carácter, cómo debe ser mi vida, y eso es lo primero que debo yo anhelar ser, ¿no? Jesús dijo: aprendan de mí, discípulos, que soy manso y humilde. ¿Cómo aprendo de Cristo? Por medio del Espíritu Santo me da algo de Cristo en mi vida, y ese es el fruto del Espíritu. Yo aprendo a ser más como Cristo conociendo el fruto del Espíritu y todas las cosas que debo reflejar de Cristo. Luego, el siguiente curso, en la primera etapa tenemos el creyente y la iglesia, el cristiano y la iglesia, y este curso me ayuda como cristiano, como discípulo de Cristo, comprometerme más con Cristo, con su iglesia. No puedo comprometerme con Cristo si no me comprometo con la iglesia, pero para eso debo conocer bien cómo es la iglesia, cómo está estructurada, cuál es mi responsabilidad como creyente en la iglesia, y todo ello, ¿ya? Luego viene el creyente y su familia, que me enseña cómo debo ser yo como discípulo de Cristo, cómo debo comportarme como padre, cómo debo comportarme como esposo, cómo debo comportarme como hijo, cómo debo tratar a mis hijos, como familia cristiana. Para eso sirve este curso que nos ayuda para ver ello en el creyente y su familia. Y luego está la otra responsabilidad. Jesús dijo: sed la sal de la tierra, la sal del mundo, que me desafía a mí como discípulo, no solamente ser fiel y comprometerme en la iglesia, sino salir fuera y que sobre todo impacte y testifique de Cristo en el mundo, dando un buen testimonio en la sociedad. Por eso este curso del creyente y la sociedad, que también es un buen curso. Luego viene la segunda etapa. Acá es cómo estudiar la Biblia, ver las maneras de cómo aprender mejor la palabra de Dios, cómo enseñarla también.
mi servicio, mi mayordomía, cómo debe ser mi servicio en la iglesia, cómo debe ser mi mayordomía en casa, todo ello. Las misiones, cómo me puedo comprometer en las misiones, porque ir y hacer discípulos involucra misiones también, ya sea yendo, ya sea ofrendando, ya sea orando, pero comprometerme con la misión, porque todo discípulo de Cristo se compromete con la misión. Estamos viendo que hay un campo blanco en Pakistán, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo también la nueva obra que nos hace pensar que la realidad de Cajamarca es que hay sectores que no ha llegado el evangelio, incluso en la misma ciudad. Entonces este curso me ayuda a mí a ver de qué maneras me puedo comprometer más como discípulo de Cristo en la misión de Cristo. Vamos a la tercera etapa y ahí tenemos la teología básica, que ya es llenarme de Cristo, conocerlo para amarle, y al conocerle ser transformada mi vida conforme ese a Dios que estoy conociendo, ese Dios que es tan grande, ¿no? Y la teología me hace a mí como creyente amar más a mi Dios al conocerle más. Está la 1, está la teología 2, viene la cuarta etapa, introducción al Antiguo, introducción al Nuevo, para entender el panorama ya de lo que es la Biblia completa, lo que hemos hecho en el mes de la Biblia, pero un poquito más profundo, para que finalmente me dedique a estudiar ¿qué? Un libro por libro, tanto de los 39 libros que tiene el Antiguo Testamento hasta los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento. Gracias a Dios que ya tenemos 2 hitos, ya tenemos el curso de Santiago del Nuevo y ahora ya estamos con el curso de Génesis. Entonces, hermanos, este es nuestro desafío, ¿no? Como creyentes, y están invitados pues para la próxima semana, ¿no? Ya les dieron su citación. Recuerden, hermanos, ¿por qué es que debo estar creciendo y conociendo más la palabra de Dios? Porque soy ¿qué soy? Un discípulo. ¿Y qué significa discípulo? Estudiante. Debo ser como mi maestro. Si eso no nos desafía, ¿qué más lo va a hacer, hermanos? ¿No? Las manos de Cristo, sus clavos en la cruz, como Él murió, eso debe ser la motivación más grande para ser un discípulo, como Él lo fue, ¿no? Cuando estuvo aquí. Y eso hay que anhelar también en nuestra vida. Para terminar, hermanos, a manera de conclusión, un desafío: seamos verdaderos discípulos de Cristo. Imitemos al ejemplo de los bereanos, por ejemplo, que dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Así debemos ser como los bereanos. Debemos imitar a los de Tesalónica, que nos enseña que cuando recibieron la palabra y la oyeron, la recibieron no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, y la cual actuaba poderosamente en ellos. Y debemos aprender a amar y estudiar y obedecer la palabra de Dios. Como dice también Pablo, procuremos presentarnos como obreros aprobados, que usemos bien la palabra de Dios. Ese es el desafío que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Para qué? Para confrontar toda nueva idea, costumbre con la Biblia, siguiendo solamente lo que es bíblico, y así ser como nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos por este estudio y por ayudarme a entender quién soy, Señor. Y soy un discípulo tuyo. Perdóname, mi Dios, si no he estado comprometido con este propósito que tú tienes de conformarme a la imagen de mi Señor Jesucristo. Perdóname, Señor, porque me he estado dejando llevar por las cosas del mundo, por las ideas del mundo, por las costumbres del mundo, pero me estaba apartando de tu iglesia, me estaba apartando de tu palabra, Señor. Pero hoy es el momento para renovar mi compromiso contigo, Señor, para comprometerme más a ser un estudiante de tu palabra, para llenarme del conocimiento de Cristo en mi vida, pero no solamente de conocimiento, sino también de la conducta de Cristo. Ayúdame, Señor, ayúdame la próxima semana a separar mi tiempo, Señor,
y venir y estudiar estos cursos del discipulado de aquí de la escuela bíblica. Gracias, Cristo, gracias por todo lo que has hecho por mí. En tu santo y tu bendito nombre, amén. Amén, hermanos.